nos dedicaríamos a la producción de estos humos, si alguien de ustedes pudiera dedicarse a esto, ¿cuál va a ser el uso? ¿Será para consumo alimenticio o no? ¿Cuál va a ser el uso del humus, que es fertilizante orgánico? ¿Para qué lo vamos a usar? Poli, Eliseo, di, Berna. Puede ser para como abono para hortalizas, puede ser para cítricos, en nuestro área forraje, para floricultura, para diferentes actividades. Eso. O sea, es un producto que no es comestible, ¿no es cierto? Sino va a ser un insumo para la fertilización, ¿no es cierto?, de suelos. Entonces, su uso va a ser para la agricultura. Si nosotros producimos, por ejemplo, vamos a decir, un cuero, ¿no? Nos dedicamos a la producción de cueros de conejos. ¿Hay alguien que está trabajando con producción de cueros de conejos en sus proyectos? ¿Cuál sería el uso de ese producto, Bernabé, si nosotros producimos cueros de conejos? Pues primero se tendría que curtir el cuero para carteras, billeteras, podría ser. ¿No? Puede ser Industria para, textil. ya, la industria, o sea, en realidad puede ser un producto para la industria. Puede ser para la masoquenería, que es el tema de las carteritas, billeteras, ¿no es cierto? El tema de paracueros, o que incluya, ¿no es cierto?, los pelos, y que esto puede ser inclusive para materia prima para las vestimentas, ¿no es cierto?, para abrigos, etcétera, y demás cosas. Fíjense entonces en qué lo vamos a usar nuestros productos. En la mayoría de los productos que nosotros vayamos a producir, va a estar dirigido a la alimentación humana, de consumo directo, y además se va a constituir muchos de ellos en materia prima para la industria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, eso tienen que hacer con respecto al uso del producto. Vamos ahora, ¿qué es el proceso productivo? ¿Qué entendemos entonces el proceso productivo? Tenemos que hacer entonces la descripción del proceso de producción, ¿no? Desde cómo nosotros introducimos, transformamos una serie de insumos. En cualquier proceso productivo siempre va a ingresar materia prima e insumos. Vamos a aquí, todos conocemos el pancito, y nos hemos hecho pan alguna vez, muchos de nosotros. ¿Cuál es la materia prima para hacer el pan, Denise? La harina de trigo. Muy bien, Harina. la harina. La harina es la materia prima para hacer el pan, que es nuestro producto principal. Célida, ¿cuáles son los insumos? Ahí sería en aves. No, los insumos para hacer el pan. Enseguida vamos a hablar del tema. Estamos elaborando el pan. Queremos elaborar pan, que es el producto. Denise ha dicho, la materia prima es la harina. ¿Cuáles son los insumos? Azúcar. Célida. Azúcar, Levadura. El azúcar, Manteca. la levadura, la mantequilla, ¿no? O la manteca. Estos se constituyen en el insumo, ¿no es cierto?, que complementa la materia prima,
que se van a transformar. Esta harina y sus insumos van a sufrir un proceso de transformación, ¿no es cierto? Van a utilizar, para ello vamos a utilizar maquinaria, mano de obra o equipos, quienes van a generar el proceso productivo. A ver, ¿qué proceso final? A ver, ¿qué equipos vamos a utilizar, Celida, para elaborar el pan? ¿Qué equipos? Horno. Ya, uno el horno, ¿qué más? ¿Solo el horno? Mesón. Mesón, ya, antes del mesón, ¿qué más? Eso, grita. Celida, ¿nunca has ido a hacer pan? La amasadora. Los bañadores. Las La tinas, máquina para amasar. las tinas o las máquinas amasadoras, ahora me dicen que hay máquinas, pero en nuestra época, López, ¿cómo amasábamos el pan? López. Con la mano y con la sudor más. Con el sudor, mano, ¿no ve? La calopota, a puños le cascábamos, ¿sí o no? ¿No ve? Eso era, imagínense, es una bandeja grande de madera generalmente, ¿no es cierto? Y ahí se hace madurar, como dicen, mesón. Tenemos los estantes, ¿no es cierto?, donde se colocan las latas, tenemos el horno. Pero ¿quién lo genera todo este proceso? Es la mano de obra. La mano. ¿Qué se llama la mano de obra que genera todo este proceso en la panadería? Poli. ¿Es ya el producto final? ¿Quién se encarga conjuntamente con esos equipos? ¿Cómo se llama la mano de obra que transforma la materia prima en insumos? ¿No es cierto? No sé. Panaderos, muchacho. ¿No ve? ¿Acaso ustedes no saben? No, hay que ir al panadero. El panadero es el que genera todo este proceso de transformación con el apoyo de, ¿no es cierto?, maquinarias y equipos. Finalmente, tenemos el producto final. ¿El producto final qué es? ¿Su nombre qué se llama, Bernabé? Pan. Pan, Pan, tanta, pan batalla. marraqueta, pan batalla, pan de laja, si quieren, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ahora vamos a hacer ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a irnos con esto. Todo el proceso productivo tiene una entrada. Fíjense aquí. Todo proceso productivo tiene una entrada. Todo proceso productivo se transforma y todo proceso productivo tiene una salida. A la entrada se llama inputs, a la salida se llama outputs. ¿Qué entra? Fíjense, la materia prima e insumos son los que entran. Ahora, aquí nos vamos a pelear. Ahora vámonos a un ejemplo de la producción de aves de postura. Vamos a producir huevo, ya no pancito. Eso es lo que, el pancito era para que nos quede claro el ejemplo. Pero ahora vámonos al ejemplo de Nice. Aquí tienen que participar mucho los que están trabajando con producción de huevos, ¿no es cierto? Aves de postura. ¿Qué es lo que va a entrar? ¿Cuál es la materia prima y cuáles son los insumos si nosotros queremos producir huevo? Denise. Las gallinas. O sea, La las gallinas alimentación. lo vamos a triturar y lo vamos a Ah, sacar no, huevo. no, dije. Es que la Estén atentos, estén atentos. O sea, quiero que estén atentos. Fíjense, lo del pan, se han fijado. ¿Qué es lo que entra entonces para
que nosotros saquemos huevo. Nosotros tenemos El que maíz. hornear, Alimento. tenemos que hornear huevo. Alimento. Alimentación. Eso. Alimentación, pues sí. La alimentación es la materia prima. Prima. ¿Y cuáles serían los insumos? El alimento balanceado. Sí. A ver, a ver. Nos pondremos de Maíz. acuerdo, pues. El maíz. No sé. A ver, la materia prima, hemos dicho, es la alimentación. Ahí ya involucra todo, el maíz, el alimento balanceado, si quieren forrax, métanle a la gallina, lo que sea, pero todo el alimento se constituye en materia prima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuáles son los Ya. insumos? Las jaulas, sus bebederos, comederos. No, La todavía. gallina. La gallina. No. Ay, no. ¿Cuáles son los insumos? Pónganse en el caso del pancito. Harina, sus insumos. Para que nosotros horneemos ahora huevos, ¿qué tiene que entrar? Alimento. Alimento. El alimento se va a convertir en materia prima. ¿Y cuáles Ajá. son sus insumos? Minerales. Ya, vitaminas, minerales, ya. Si es que vamos a agregar aparte, puede ser vitaminas, minerales. Pero si las vitaminas y minerales van a formar parte de la alimentación, va a ser materia prima. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué tiene que entrar? Imagínense, la máquina en todo caso, la máquina, el horno es la gallina, Denise. El horno Ya. que vamos a huevear, vamos a hornear huevo, se llama gallina. La gallina, entonces, Denise, es una máquina. ¿No ve? Ya. ¿Qué entra a la gallina ahora? Comida, alimento. Comida. Sí. ¿Qué más? Ah, Ya pues, Agua le entra. agua, pucha, por fin, Dios, pucha, bendición, Jayaya Poli. Agua, pues, compañeros. ¿Acaso solito comida se transforma? El alimento también se constituye ya ahora en insumos. ¿No? Los medicamentos también se pueden constituir en insumos. Si van a aplicar vitaminas, sales, minerales aparte, se pueden constituir en insumos. Si no, van a formar parte del alimento. Estos son los que entran. Ahora, los suministros también es parte de la entrada. ¿Cuáles son los suministros? Son recursos que ayudan al proceso productivo, pero que no van a formar parte del huevo. No van a formar parte del huevo, pero que ayudan. ¿Cuáles son? Aquí generalmente son sobre todo el ejemplo, los diversos tipos de energía. La energía eléctrica entonces se convierte, ¿no es cierto?, en suministros que ayudan, ¿no es cierto?, a la producción de huevos. Listo. Estos son los que van a entrar. Los que se van a encargar de transformar a la materia prima. ¿Cuáles son los que se van a encargar? ¿Quiénes se van a encargar de transformar el alimento y el agua? Tienen que transformarse en huevo. ¿Cuáles son los activos llamados activos fijos? Formados sobre todo, ¿no?, como equipos y como maquinarias. Repetimos entonces, como activos fijos para la transformación de huevo, ¿qué entraríamos aquí? Entra aquí el tema del galpón,
entra el tema de los nidos, ¿no es cierto? Entra aquí el tema de la gallina como máquina, ¿no es cierto? Estos son los equipos que van a constituir activos fijos. En recursos humanos, se refiere a la fuerza de trabajo, ¿no? O a la mano de obra, que esto puede ser calificada o no calificada, que se requiere para transformar los insumos o materias primas mediante el funcionamiento de equipos y maquinarias que nosotros vayamos a utilizar. La integración entonces de los activos fijos más los recursos materiales se van a constituir en los procesos productivos. ¿Estamos de acuerdo? Al final, ¿qué va a salir? Vamos a la salida o también llamada outputs. ¿Qué es lo que tiene que salir? 3 cosas, compañeros. El producto final que nosotros hemos estado esperando, los subproductos y además van a salir los residuos. O sea, la materia prima e insumos tiene que convertirse en el producto final, en los subproductos y en los residuos. ¿Qué es el producto final? Es el producto principal que el proyecto persigue. En este caso, el producto final de la producción de aves de postura, ¿cuál es, Denise, el producto final? El huevo. El huevo. Así de sencillo. El huevo es el producto final. ¿Y cuáles serían los subproductos? Lo que ya industrializamos. No, La mayonesa. La no, mayonesa. no, ¿o no, no? no. La Estamos gallinaza. hablando del proceso productivo. ¿Tendrá sus subproductos o no? Ah, no. A ver, quiero darles un ejemplito, si quieren, con la leche, que creo que se entiende con el queso. Si nosotros hacemos ingresar la leche y tenemos insumos, ¿no es cierto? El cuajo, la sal, etcétera, ¿no? Se van a transformar en moldes con la mano de obra, etcétera. Va a salir producto final, el queso. ¿Cuáles son los subproductos del queso? ¿Qué podemos sacar de subproductos? Bernabé, aquí tú eres experto. ¿Qué subproductos Frutos. nosotros podemos obtener, ¿no es cierto?, de la producción de queso? El suero. Ya, muy bien. La leche, por ejemplo, podemos separar en varias cantidades, descremada, todo eso. Entonces, a la vez puede No, 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 ser no, no, no. Aquí lo que estamos queriendo es producir queso, nada más. Cuando ya produzco queso, saco de los moldes y ya está mi quesito, lo llevo a la mesa, pero después tengo subproductos. queso. Eso, muy bien. ¿Qué podemos obtener como subproductos del producto principal? El requesón, Suero. el suero. ¿No ve? Esos son los subproductos. ¿Y cuáles son los residuos? Son los desechos. Eso que al caminar hemos derramado al piso, ¿no es cierto? Eso que, pucha, al envasar nos hemos echado un poquito, ¿no? Esos son los residuos. ¿No ve? O sea, no me estoy refiriendo al subproducto como producto industrializado. Van a tener mucho cuidado, ¿ya? O sea, nosotros podemos tener un producto final y subproductos, ¿no? Y agarren como ejemplo el tema de la producción de queso. Retornaremos, Denise, a explotarte en esta mañana. El producto final de nosotros es huevo. ¿Existen Sí. subproductos o no existen subproductos? La cáscara, Inge, o no. O eso ya sería un desecho, porque hacen. O no, Sí, ahí no pero sé. ¿acaso
como subproductos, ¿qué tendríamos de la producción de huevos? A ver, la pregunta para todos. Entonces no hay. Ácido Creo que no hay Inge. hialurónico. Ya pues, digan. Elmer es aquí el productor de gallinas. Elmer, a ver, di pues algo. ¿No será la carne de la gallina? Ya, al final puede convertirse, sí. ¿No ven? O sea, nosotros vamos a producir huevos durante, qué sé yo, un año. ¿En qué tiempo producimos? ¿Qué tiempo produce la gallina, chicos? A ver, ustedes llevan producción de aves. ¿Cuánto tiempo? La gallina, ¿cuánto tiempo produce huevos, Denise? Pero tiene 3 fases de producción nomás, sí, no me acuerdo cuánto tiempo. Ya, pero ¿cuánto tiempo huevea? 4 meses. Oh, 4 nomás, no creo. Hemos hablado en la anterior clase un poco en el tamaño del proyecto. A toda la fase no es 300 días en un año. 300 días en un año, ¿no? Aproximadamente. Pero si nosotros, o sea, esto es en un año, por un periodo de un año, pero no solo es 300, 300 es de Célida es para 10 meses, pero no solo 10 meses produce el huevo, o sea, la gallina. ¿Cuánto tiempo puede alcanzar a producir huevos una gallina? A ver, todos ustedes llevan aves. 3 años. No es un poco, mucho, Silvia. ¿No es 18 meses, Hasta 2 Inge? años. Oye, ¿me están adivinando o no están llevando asignatura de aves? Yo no llevo Inge. Pero ya has llevado. Tienen que conocer algunos datos. Aproximadamente está en un año y medio, ¿no? 18 meses se habla, ¿no es cierto? Mucho depende también, ¿no? De las razas que ustedes puedan implementar. Su primera pregunta entonces a su docente de aves es, ¿cuánto tiempo, cuántos meses o años me va a producir la gallina? Entonces, calculemos un año y medio, Denise, ¿no? Pongámosle un año y medio. Después, ¿qué va a pasar con la gallina vieja? Denise, ¿qué vas a hacer con la gallina vieja? caldo. Vender Caldo. para carne. Esa carnecita, ese caldito de la gallina vieja, ¿será su producto o no? A ver, Denise. Sí. Claro, se convierte en su producto. Porque nuestro objetivo principal es producir huevo. Pero una vez concluido la fase productiva de la gallina, la carne de la gallina se convierte en el subproducto. Yo voy a seguir vendiendo. Pero y claro, esa gallina vieja ya no me van a comprar al precio no ver normal. La gallina vieja, ¿cuánto cuesta, Poli? Está 30, 20 pesos. Está. A 30, caro, no te compro. Silvia, ¿cuánto está? 20 pesos por momento. 20, 15. Ya es boliviano. No, mentira. No, pero verdad, te compran a 10 lucas, a 15, a lo mucho vas a Sí. vender. Sí, 10 a 15 es. No vendes a más. O sea, si quieres no más, inclusive. ¿No ve? Para no estar tirándole al basurero, hay que acomodar a esos precios. Ya ha cumplido su vida útil, pues, en todo caso, las gallinas, ¿me entienden? ¿No ve? Eso se convierte en el subproducto. Listo. Los desechos. ¿Cuáles son los desechos de la crianza de aves de postura? Denise, ya pues a ver, ¿quiénes están La haciendo? gallineta, La gallina hace
Eso. Gallinaza, Inge. La gallinaza, Las plumas. las plumas. Ahora, si queremos hablar de las plumas, si nosotros podemos, las plumas, si nosotros tenemos como un fin comercial, vamos a decir, hasta puede ser un subproducto las plumas. ¿No ve? Puede ser un subproducto las plumas. Pero los residuos, generalmente vamos a hablar el tema de lo que significa sus heces, ¿no es cierto? La gallinaza. ¿Se ha comprendido entonces? Este es el proceso productivo, compañeros. ¿Alguna pregunta? Por favor, tiene que quedar claro. Este cuadro es donde tienen que entenderlo. Y ustedes lo que van a hacer es quitarle estas letras, ¿no? Y llenármelo ahí, ¿no es cierto? Con materia prima, insumos, cuáles son los suministros, cuáles son los activos fijos, cuáles son los recursos humanos que vamos a utilizar, cuál va a ser el producto final, los subproductos y los residuos. Pregunta sobre esta parte, compañeros. La parte de... Di. Poli, Hice una pregunta. dime, hermano. La parte de... No he Primero no he Poli, entendido la luego parte de Moisés. recursos humanos. Ya. Dije, la parte de recursos humanos no he podido entender muy bien. Ya. O No sea, sé todo si puedes proceso, explicarlo. ya. Fíjense, en todo proceso productivo existe una fase que se llama transformación, que se transforma la materia prima para alcanzar el producto final. Para eso, ¿qué utilizamos? Activos fijos. Y en activos fijos, ustedes han llevado contabilidad, ¿no es cierto? En activos fijos están generalmente ¿quiénes? Los equipos, maquinarias, instalaciones, infraestructura, ¿no? Etcétera y demás cosas. Ahora, ¿quiénes? O sea, solito la máquina, por más industrial que sea, solito va a transformarlo o no. No lo va a transformar solito. Aunque sea robot. ¿Quién va a ayudar a que los equipos empiecen a funcionar? Recursos humanos, la mano de obra. Esta mano de obra podrá ser calificada o no calificada. En este caso, si nosotros nos dedicaríamos a la producción de bovinos, vamos a decir, estamos en el oriente, ¿qué recurso humano necesitamos? Los guacheros, vamos a decir, ¿no es cierto? Los ganados, ¿no? Que ayudan en el sistema productivo. En la elaboración de un pan hemos dicho que el recurso humano que nosotros requerimos transformar la harina en pan se llama el panadero. Ahora, aquí la pregunta, Denise. Yo quiero transformar el alimento, agua, voy a utilizar como máquina mi gallina. ¿Qué mano de obra yo voy a necesitar para que ayude en la transformación? ¿Qué se va a llamar? Inge, no lo he entendido bien la pregunta. Galponero. Va a ser Granjero. un granjero, un avicultor, ¿no es cierto? Un avicultor. Aquí necesitamos un técnico de producción de aves de postura. Sin eso tampoco. Imagínense, ¿no? Lo dejamos a nuestras gallinitas en Cayutaca, ¿no? Sin que haya ni una persona. ¿Va a funcionar o no va a funcionar, Denise? No, Inge, no va No, a pues, funcionar. no. ¿Por quién lo va a alimentar? ¿Quién va a recoger los huevos? ¿Quién se va a dedicar a la comercialización del huevo? O sea, por eso en todo proceso productivo, siempre recursos humanos se va a necesitar. Entonces, aquí yo tengo que poner qué tipo de persona necesito como mano de obra. Una fuerza de obra de mano calificada o no calificada. Si yo quiero producir huevos, por ejemplo, ¿necesitaremos una mano de obra calificada o no calificada, Denise?
Inge, ambos. Puede ser ambos, Puede Calificada. ser. ¿no Ajá. ve? Pero también Sí. hay gente no calificada. Por ejemplo, si Ah, nosotros queremos contratar para la producción de que esté pasteando vacas, no necesitamos un hombre calificado, ¿no es cierto? ujú. Porque no nos olvidemos que la mano de obra calificada tiene mayor costo en los productos, en los proyectos. Y la mano de obra que no es calificada tiene menos costos. Tenemos que pensarlo también, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿quién ayuda? Por supuesto, acá habrá un técnico, contratarás en todo caso aquí un técnico de producción de aves de postura. Y ahí me dirás, con o sin experiencia, depende de vos. Si dices calificada, entonces Ajá. va a tener que ser un técnico superior, un técnico medio o un a nivel de licenciatura para que apoye el proceso productivo. O simplemente una mano de obra que tú le indiques cuánto va a tener que alimentar, cuántos son los horarios de recojo de los huevos, etcétera. Entonces, ustedes tienen que decidir, ¿no? ¿Quién entra aquí como recurso humano? ¿Alguna consulta más? Moisés creo que quería preguntar algo. ¿Quién estaba con pregunta? Inge, una Dime, dime. pregunta. Eh, en caso de los bovinos, Ajá. como sabemos que la materia prima es el forraje y los subproductos, ¿cuáles serían, Inge? A ver, ¿qué quieres producir? ¿Carne, leche? ¿Qué quieres producir? Carne, Inge, Carne, producción de carne. ya. Entonces, la producción de carne, ¿cuál es la materia prima? Sigue siendo el alimento, Sí, ¿no es cierto? Sigue siendo el alimento. Los insumos, ya. ahí tienes el agua, tienes los medicamentos, las vitaminas, minerales que vais a aplicar, ¿no? Se constituyen en insumos. En los suministros, la energía que puedes utilizar, ¿no es cierto?, para calefacción o iluminación de los establos, etcétera. Ahí generalmente entra esto. ¿Quién se encarga de transformar entonces esto? ¿Quién se encarga de transformar la materia prima en carne? Ahora nuestro producto final es la carne. ¿Cuál es el activo? Matadero. No, no, no. O sea, estamos produciendo carne. Queremos convertirlo el alimento en carne. ¿Cuál es el equipo? Ahí tenemos infraestructura, nos va a ayudar a producir, son los establos en equipos, que tenemos ahí los molinos, etcétera, demás cosas, ¿no? Ahora, Sí. el propio animal, Moisés, el propio ganado, ¿en qué se convierte? ¿Es un activo o es Alimento un para producto final? producto final. Es el producto Producto final. final. Claro, van a tener cuidado. O sea, hace rato hemos dicho que la gallina es una máquina. ¿Por qué? Porque producimos huevo, distinto. Pero ahora el producto final es la carne. Entonces, la especie animal se constituye a la vez como activo. El sistema digestivo se constituye en un elemento fundamental para convertirlo en el producto final, la carne. O sea, la carne en todo caso es nuestro producto final. Y ahí necesitamos, por supuesto, recursos humanos y tendremos subproductos de la carne que tenemos. ¿No es cierto? Lo vamos a tener a los cebos, lo vamos a tener a los huesos. ¿Qué más hay subproductos? El tema del cuero, por ejemplo, es Los parte de su cuernos. los cuernos, todo esto se constituyen en subproductos. ¿No ven? ¿Se han comprendido, compañero? Ya, Inge. Ya. Continuamos Sí, entonces. Inge, se ha Dime. comprendido bien. Listo. Entonces ahora vamos. ¿Qué necesitamos conocer ahora?
Grábense esta imagen, por favor, subrayense, deben estar con sus apuntes. Todo esto es lo que tenemos que hacer para la ingeniería del proyecto. Primero tenemos que establecer un flujograma. ¿Qué es el flujograma? Es la representación gráfica de todos los pasos principales. El flujograma son los pasos principales, si quieren, de la receta. Ustedes si han hecho alguna vez un queque, una torta, les decía, agarran una receta, ¿no es cierto? Y dice, primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto, cuarto haga esto, ¿no? Tenemos que nosotros hacer esos pasos en nuestro proceso productivo. Establecer el flujograma. Paso 2. Tenemos que describir entonces, todos estos pasos o componentes del flujograma. Los principales pasos que hemos dicho que vamos a seguir, tenemos que describirlo técnicamente. Por ejemplo, he dicho voy a construir un galpón. Ahora tengo que describir al galpón. Cuánto por cuánto tiene, qué dimensiones, qué materiales vamos a usar, etcétera, demás cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Con calma. 3. Tenemos que identificar y describir el uso de los equipos, maquinarias, materiales, herramientas, vehículos, muebles, enseres. Todo esto tenemos que identificar ahora. ¿Qué vamos a usar en cuanto a equipos? ¿Qué maquinarias vamos a usar? ¿Qué materiales? ¿Qué herramientas? Si, por ejemplo, yo me voy a dedicar a la producción de huevos de gallina, ¿qué herramientas voy a tener que utilizar? Necesitaré vehículos, necesitaré, ¿no es cierto?, muebles, enseres, y tengo que además hacer la descripción, las especificaciones técnicas de los procesos productivos. Luego tengo que pensar en escoger el personal. ¿Qué personal necesito yo para desarrollar mi actividad productiva? El éxito muchas veces de un proyecto productivo está en la persona que va a desarrollar nuestros proyectos. Nos puede joder a la vez también, ¿no es cierto? Nos puede joder a la vez. Finalmente, tenemos que diseñar nuestros planos. Tenemos que diseñar los planos de construcción. Los planos, la ubicación, la disponibilidad, dónde va a estar ubicado infraestructura, dónde va a estar los equipos, las maquinarias, ¿no es cierto? Para que nosotros optimicemos, ¿qué cosa? La fuerza de trabajo. Tenemos que optimizar, no tenemos que hacer que la gente pierda su tiempo. Tenemos que diseñar muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Esto, muchachos, se va a cortar en unos segundos más. Una sesión más vamos a hacer, ¿ya? De 40 minutos, les ruego, por favor, porque tenemos que avanzar un poquito más. Va a tardar esto unos 3 minutos de descargar el video y luego vuelven a ingresar. ¿Estamos de acuerdo, López?